Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar Hola, hoy? hoy vamos a hablar, nos vamos a hacer preguntas sobre qué va a pasar con la economía, cómo va a ser la economía que se viene, qué obstáculos somos hoy capaces de ver que están a la vuelta de la esquina, qué rol tendrá el Estado. Y de eso ya nos fuimos un poco más a profundidad, hablamos un poco de si los bonos que se dan son buenos, son malos, si sirven o no, y cómo están cambiando nuestros hábitos de consumo y la cultura de consumo a raíz de la crisis a la cual nos ha enfrentado la pandemia. Comenzamos. ¿Cómo ves el futuro de nuestra economía boliviana, querido David? Yo diría que va a salir adelante más allá de cualquier dificultad. ¿Por Vamos a qué? encontrar cómo. Porque la gente necesita vivir, salir adelante, y eso al final va a tener algún tipo de correlato económico. O sea, nadie vive el aire. En- Ahora, si me encantaría decirte, porque nuestros, porque nuestros líderes y los grupos económicos van a lograr salir adelante. No, eso no sé. Yo tengo una más tendencia a ver desde lo micro, ¿no? Desde la microeconomía. Y sé Claro. que la gente tiene una estructura de vida que el grueso de la población va a pensar en cómo sobrevivir. Acuérdate que no hace mucho tiempo atrás, te vas hace unos 30 años atrás, tal vez un poquito más, eh, y, y era común encontrar las casas con patio grande, patio delante y patio atrás, y en el patio trasero tenían su huerto, Sí. ¿no? Árboles Con, frutales. sí, y gente se sembraba maíz o se sembraban cosas para tener para la casa y sus gallinitas, ¿no? Bueno, hace poco había una corriente en el mundo, me acuerdo, de los que vivían de lo que había en el espacio público, no me acuerdo qué se llamaba. Pero eran, e inclusive bien chistoso porque era gente o sea, era como que estaba en contra del modelo económico de trabajar para vivir, si querés verlo así. Ujú. Y ellos vivían de los árboles frutales que habían en las ciudades, de lo Sí. que podían conseguir en las plazas, Y inclusive de comerse algún animal una paloma, por ejemplo. eso no, eh, no he escuchado. Lo que sí, y tengo unos amigos en Alemania que van y ellos consiguen gratis los productos que están ya venciéndose, a días de vencerse en los supermercados. claro, esto Que que te más o digo, menos, inclusive lo voy a buscar para ponerlo en las notas, pero habían y deben seguir existiendo los mapas de las ciudades grandes, Berlín, Viena, todo eso, donde te marcaban, acá hay un naranjo, y sí. podés ir a buscar una naranja en este árbol que acá hay un naranjo. En Eh, Berlín tienen zonas que así, conozco varias ciudades en Alemania que también el municipio sembró lugares con distintos tipos de árboles y para que la había gente todo, se pueda. y había toda una corriente que se dedica así a vivir no del campo, sino a vivir de la ciudad, de lo que hay en la ciudad. Interesante. Pero con lo que vos decís, sí, evidentemente creo que en su mayoría los seres humanos estamos hechos para buscarnos la subsistencia, ¿no? Como todos Sí. los seres vivos, no hay, no hay otra cosa. Y evidentemente eso sustenta un poco cuando pasan estas cosas, la gente que termina optando por actos vandálicos para buscarse el sustento, ¿no? Saqueos y demás prácticas que no son legales, ¿no? Pero que entran en ese terreno de que, bueno, ¿qué querés que haga si no me puedo conseguir la comida de otra manera? El Y tema es eso es... como para mí evitar Sí, el pillaje. Porque lo que me estás contando es como, eso es como una especie de volver a ser un cazador-recolector en época de ciudad, ¿no? Entonces, claro. El tema es que no hay, ¿no? O sea, no podría funcionar con mucha gente queriendo vivir de los árboles de las ciudades porque es contradictorio. Las ciudades no preservan la naturaleza, más bien la destruyen. y hay pocos Este, árboles frutales. Aquí no hay casi árboles frutales. Hay ¿De los cuánto te nogales, alejas?
te alejas un poco del centro, obviamente, y cada vez hay más, ¿no? Entre mangales, frutales de naranja, que no da mucho, mandarina, en Porongo hay a patadas. Son estos residuales de los huertos que tenían las familias en las fincas o en la gente que vivía en el campo. De eso, lo que los mangales es eso, ¿no? Seguramente eran las quintas de alguien o las propiedades de gente que vivía. Yo vivo en Urbarí. Mm. Urbarí era un barrio que pertenecía a los Foglianini. Era una parte de una propiedad que pertenecía a los Foglianini. Una quinta. Más que una quinta, pues son varias hectáreas, ¿no? Una quinta. Una quintanga. El Hotel La Ah, Quinta que tiene esa historia. Creo que era una pues quinta. Mira, me sí, parece que era una quinta. Y terminó siendo. suena. Habría que googlearlo también, podríamos buscarlo. Pero volviendo al tema, o sea, sí, Sí. yo creo que el ser humano va a buscarse la subsistencia. El gran tema, y lo hablábamos el otro día, creo que por teléfono, es que a nivel macro hay Ujú. una contracción, ¿no? La rueda de plata que giraba fuerte hasta febrero, marzo, en todo lado le metimos una rueda, ¿no? Y dejó Un de, palo en la rueda. un palo en la rueda y dejó de girar, que en muchos aspectos se vio como una medida positiva, ¿no? Porque, claro, me dijeron, váyanse todos a su casa, no cuídense de la enfermedad que está allá afuera, entonces yo como gobierno, y ya en algunos otros casos inclusive las mismas personas toman decisiones de decir, ok, hay cosas que no voy a pagar, porque no puedo, no tengo, tengo que cuidar mi salud financiera, que es, por ejemplo, el caso de las escuelas, ¿no? Las escuelas particulares que me imagino que es muy poca la gente que está pagando sus mensualidades. Yo no la estoy pagando, para ser totalmente honesto. Tampoco se ha llegado a un acuerdo con los colegios porque evidentemente no se está gastando lo mismo. Eh, sí se les paga el sueldo a los docentes, me imagino, pero el resto de los servicios están ahí. Este, Y así debería ser la educación. Por cierto, a mí creo que la educación debería acercarse lo más posible a esto de ah, que hayan instancias donde haya interacción uno a uno, independientemente del lugar. Creo que el problema es que no la hay hoy. En la educación virtual que hay ahora, ujú. no hay esa interacción tan uno a uno. Es diferente. A mí me sorprende mucho porque yo no sé si hacen lo mismo que hacían en el colegio, efectivamente, pero Franco, que es mi hijo, rapidito hace lo que tiene lo que es la actividad del día. Y lo ves así concentrado, hace y termina. Y dice, profe, ya terminé. Y es como que se queda un rato largo sin hacer nada. Me imagino que en el colegio era parecido, solamente que la profe está dando más vueltas entre los asientos y entre eso charlan, Hagamos, juegan. hagamos de vuelta la pregunta inicial. ¿Cómo ves la economía, el futuro de la economía de nuestro país? Y cómo no responder que estamos, Sí, en realidad, sino más bien, ¿dónde está por dónde salir adelante? no, es que ahí entra en muchos aspectos algo que yo vengo conversando con varias personas. Bolivia y los países de la región son países que tienen mucho espacio para invertir todavía en infraestructura sobre todo. Eh, Caminos, infraestructura eléctrica, infraestructura de telecomunicaciones, y son las cosas que se necesitan, ¿no? Obviamente para poder invertir en eso vamos a necesitar que de afuera vengan recursos, porque en el país no los hay, o es preferible endeudarse, guardar la plata que hay en el país como garantía de esa deuda y poder generar un crecimiento en el país. Eh, Creo Lo, que lo mejor es sin deuda, ¿no? Digo,
El Te cuento, no, gobierno, lo mejor es con deuda porque en teoría si el crecimiento es más acelerado que lo que cuestan los intereses, estás ganando, ¿no? Eh, debería ser es, así. en la coyuntura actual, voy a decir, yo pienso una y otra vez, me acuerdo de Noruega y pienso en el gobierno de, o sea, 14 años con harta plata entrando y muy poco se ahorró. Decían que estaban ahorrando harta plata, pero parece que no era tanta como dijeron. No fue tanta, o sea, yo participé en esos 14 años de algún par de charlas con los encargados de la economía del país. Ya, Y sí te decían lo que pasa es que tampoco fue tanto el tiempo que hubo bonanza. tanta bonanza, fueron unos 4 años, una cosa así, Mm, 5, de muy buena bonanza, que hablaremos del 2007 al 2012, una cosa así. Creo que sí. El 13 ya empezó a frenarse un poco. Eh, hay un tema que queda bien oculto ahí detrás, que es el tema de lo ilegal. Ujú. Sabemos que fue una bonanza también grande para la economía de este país, aunque es ilegal, no se lo puede negar. Sí. Es plata que entra al mercado y está Bolivia, ahí. por los dos, ¿sabes de cuándo Bolivia exporta cocaína? Cocaína como producto, desde hace Sí. muy poco, me imagino, digamos, ¿no? Desde los 50, ¿Como producto o como como coca? producto, como cocaína ¿Procesada? procesada. No, pero poquito. Una no, o sea, ha ido incrementándose con los volúmenes del mundo. Hace 50 años atrás digamos, se producía la décima parte, la centésima parte. Ahora recién, los últimos 30 años le pegó y los últimos 20 años le pegó más la subida del consumo. Vos decís consumo Al de... aumentar el consumo, entonces aumenta la Ay, demanda, pues, y por lo tanto hay más incentivos para la producción. En Bolivia han habido gente que se dedica al narcotráfico de los años 50. no, claro, seguro. Entonces, Lo que siempre a mí me llega de información es como que nosotros somos un país exportador en ese rubro de materia prima, ¿no? Sacamos la materia prima a algún país que es intermediario para terminar de hacer el producto y ya llevarlo al mercado final que normalmente... Bolivia produce cocaína. ¿Ese es el producto terminado? ¿O hay otro producto más? Claro, ese es el producto terminado, pero no sé bien, deberíamos invitar a algún Alguien experto, que sepa. pero es como que acá se produce la coca y se le hace un proceso, pero que no es el final, hasta exportarlo a otro país donde se le hace el proceso final y ahí se lo pasta Lo- va. lo- aquí se produce cocaína. Ahora, el tema es que la producción de Bolivia somos el tercer país productor de cocaína. El mayor De coca, productor es de no, coca, cocaína, bueno, de ambas. El mayor productor, creo que son como 100.000 hectáreas de coca, es Colombia. claro. Perú con unas, creo que son 60. Y después Bolivia que tiene 27, 27, 25, por ahí. 25.000, ¿no? Son Mm, hectáreas. claro. Y esa parte de la economía probablemente sí siguió creciendo y dándole un flujo más a la economía. El tema es que desde el 2016, 17, Ujú. eh, eh, ya la economía boliviana estaba en un estado de freno, aunque los números decían otra cosa, ¿no? Estábamos no en recesión, pero tampoco en crecimiento. Lo Eh, veías en los supermercados, en los mercados, veías menos gente, las y hay un compras tema más con los pequeñas. precios. O sea, la última gran conflicto social que uno escuchaba en los medios y todo por el precio de la carne, que la carne es un bien de consumo masivo. Yo me acuerdo que fue el 2017. El 2018 y el 2019 ya la carne mantuvo su precio estándar, el kilo se mantuvo en el mismo precio, no hubo gran diferencia. Y otros bienes que son de referencia, ¿no? La cerveza, la gaseosa, el,
la leche, que si bien la leche tiene un precio regulado, pero Todos esos no hubiera... productos son más caros en Bolivia que en Alemania. Sí, claro. Es Sí, eso sí. increíble. Sí. No, y en los Eh, países vecinos también. La cerveza argentina es mucho más barata, por ejemplo, por decir algo. En Brasil igual. O sea, eso sí es una muestra de cómo el poder adquisitivo del boliviano creció en los últimos años, ¿no? Porque, bueno, ¿Te das mucha gente... cuenta que queremos hacer prognosis y terminamos haciendo autopsia? Claro. ¿Cómo eh, salir de eso? A ver, ¿cómo sería la economía que se viene? Que algo y- hablamos con Fernando que decía, mirá, la digitalización, como la nueva alfabetización es cuán digitalizado estás, cuán bueno sos en la interacción con formatos digitales, claro. con las apps. Yo estoy por comprar hoy, hace rato que no como pescado, hasta que me llegó una foto, un meme, tenemos Ajá. un banner de alguien que vende pescado y Ya. entrega a domicilio. ¿Ah, sí? Voy a comprar eso, sí. Bien. Yo te cuento, yo hoy comí pescado, porque tenía. Eh, tenía ¿Cómo? uno... ¿Del supermercado? No, no los he vuelto a ver, pero en mi barrio habían unos que vendían pescado. Acá en mi barrio se ha hecho como un mercadito en la rotonda. Yo vivo en el Remanso. Ya. Y se ha hecho en la rotonda ahí donde se llega de la avenida, se ha hecho un pequeño mercadito que funciona todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. Y ahí se estaban parando, ya no los volví a ver hace unas 2 o 3 semanas que no los vi, pero estaban vendiendo surubí, pacú, creo que esos dos. Y obviamente a un precio más caro que el del Y mercado paiche. tradicional, pero no, paiche no, paiche no, paiche es para gente que tiene dinero. Sí, 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 paiche, paiche es otro level. Pero ya, la economía, a ver, mira, yo realmente siento que nos enfrentamos a unos 2 años muy duros. Donde va a ser el bache que se genera por estos 3 meses, 3, 4 meses de bajón. El 2020 es un año que vamos a tener un decrecimiento grande. eh, y a partir de ahí habrá que ver el 2021 si se logra crecer. Normalmente te dicen que cuando tuviste un año malo, el siguiente debería ser bueno porque el parámetro de medición Ujú. es bajo, pero eso no pasa normalmente. Normalmente te pasa que son unos 2, 3 añitos que es como que ¡pum! Cae, se, se estabiliza y vuelve a subir. Eh, Pero eso es asumiendo que hay cierta normalidad otra vez. es que no va a Te cuento, haber, no va a haber. Hay un montón de cosas que no van a volver a tener una normalidad. O sea, el cine, por ejemplo, no sé cómo va a sustentarse el negocio del cine. Eh, actividades culturales. eh, hay elementos donde vos ibas y o sea, el negocio de la actividad cultural, por ejemplo, de los conciertos, que hay gente que probablemente vivía de eso. Eh, no va a suceder. El fútbol. A mí me parece bien chistoso, pero ya volvió el fútbol en Europa sin público y le han puesto unas telas a las tribunas que para que no simulan se vea vacío. que simulan que hay público y le han puesto el sonido de fondo de la hinchada. ¿Sí? De verdad. Yo no- No, o sea, la tela está en el estadio, efectivamente está en el ajá. estadio y me imagino que es para que los jugadores tengan... Lo leí en una nota que decía que era para que los jugadores tengan sensación de que estaban trabajando más o menos, ¿no? O sea, que no era un partidito normal, que estaban en un partido oficial. Y por otro lado, no sé si el ruido ambiente es solamente para la transmisión, también Te es escucho visible. bajito. Se escucha Ah, mira, como. sí, pasa con... ¿Me seguís escuchando bajito? Ahora no, ahora no. Sí, pasa a veces con la conexión del internet, le baja como la calidad de la transmisión. Eh, y el sonido del partido igual está ahí.
Entonces, Yo, la venta de entradas, que si bien no era el gran ingreso del fútbol en ningún lado, va a ser un ingreso que no va a haber. chufa. Ese movimiento económico no va a suceder. Y así hay un montón de otras industrias. Bueno, el problema es que, ¿qué va a pasar cuando la gente se quede realmente sin plata? ¿Qué vas a hacer como Mm, Estado? Ahí, yo te decía un poco antes, capaz que haya que hacer lo de alguna forma de ingreso básico universal que permita que la gente no se muera de hambre, porque el que se muere de hambre se desespera. ¿Sabes lo que es ver a tus hijos que estén con hambre? claro, Van a no. salir. Vas a hacer lo que se tenga que hacer, no queda otra. Y entra ahí el nivel de presión que puedes tener y el nivel de hasta dónde estás dispuesto a hacer, digamos. Eh, pero y lo que vos decís entra en una lógica del terreno de, no, son unos comunistas de mierda. La gente tiene que trabajar para conseguir lo que necesita. Pero yo coincido con vos en que probablemente en una situación de crisis tiene que ser el Estado el que te ayude a subsistir, mínimamente, ¿no? O que el Estado genere las condiciones para que la sociedad civil se pueda organizar y que no le ponga trabas al Estado. Porque, digamos que fue un ejemplo de lo bueno que se puede hacer si uno se organiza, el paro que hubo a raíz de las elecciones. Claro. Eso podría de alguna forma servir de idea de cómo la gente puede sacar algo de sí también para obtener un beneficio para sí y para los demás. Doy de mi tiempo, ayudo en algo. Mm. Ahora, Y se tienen que después, buscar, ¿no? Pero entran ahí en la... ¿Sabes qué pasa? Que para todas ese tipo de medidas necesitas que el- los gobiernos sean fuertes, ¿no? Para que no hayan cuestionamientos respecto a lo que vos haces y como no hayan cuestionamientos que te lo frenen, ¿no? Que no te lo permitan hacer. Eh, y eso no sucede con un gobierno como el que tenemos ahora, que no tiene legitimidad más allá de la situación legal. Eh, lo que pasó. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente no tenga de dónde conseguirse la comida? Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que debería ser el Estado el que esté asegurándose de darles trabajo, más que el ingreso mínimo, el trabajo que les garantice ese ingreso mínimo. Y ahí entra lo que te digo, ¿no? Probablemente deberíamos pensar en que necesitamos hacer autopistas, por ejemplo. Necesitamos hacer autopistas en todo el país, en las ciudades grandes. En Santa Cruz necesita autopistas, muchas. Y esa inversión es grande. Y aprender a hacer trabajo de obrero de la construcción no es difícil. Se requiere una cierta capacitación, pero no debería ser más de 2 o 3 semanas de una capacitación el express. problema es cuando se vuelve una obligación. Ahora todo el mundo tiene que hacer horas. Si hacen alguna vaina así, eso sería fatal. Y Sí. aquí Es que solamente ahí entra lo que te digo del gobierno fuerte. O sea, si no hay un gobierno fuerte que te direccione hacia lo que se tiene que lograr, no, no si puede. puede prender luz. Prenda, Qué prenda. locura. Yo O sea, no yo, por ejemplo, creo que en esas inversiones hay una forma de inyectar productividad e ingresos a las familias. Este tema de los bonos no es sustentable en el largo plazo. no te escuché. Los bonos no son. No son sustentables en el largo plazo. Ah, No, para nada. que generan, efectivamente es verdad, es innegable que generan un mecanismo de redistribución, sí, pero eh, no generan nada productivo, no producen nada adicional. Eh, No, pero el Estado tiene que de alguna forma. En un mundo ideal, primero,
si alguien recibe un bono, en realidad es porque ha estado aportando al Estado a través de impuestos. Entonces, en Estados Unidos están dando $1.500 por mes. Claro. Acá no, bueno, acá no, acá el bono es político, ¿no? El bono es es un mecanismo de redistribución de la riqueza, totalmente. O sea, no, y eso, el que venga a decirme que soy de derecha, no, no soy de derecha, o sea, tal cual, es agarrar una plata que estaba en ciertas manos y trasladarla a otras manos. Mm. Así, tal cual, puro y duro. Eh, con algunos carices y tintes ahí de que para los niños, para los ancianos, población vulnerable, no sé qué. Pero no, o sea, económicamente es un mecanismo de redistribución de riqueza, tal cual. Esa es la ¿Qué es lo? definición de política, ¿no? Sí, 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 Operativa. ¿Cómo claro, distribuyo la riqueza? exacto. Y es una tarea de todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos deben buscar o hacen políticas para ver cómo redistribuir el ingreso. Y es parte de lo que te decía antes de que empecemos, ¿no? Esta situación está generando también una redistribución de la riqueza. Que si bien la reduce también, pero la redistribuye, porque hoy en día es muy probable que el asalariado, el que tiene un trabajo estable y que está recibiendo todavía su sueldo, esté generándose una redistribución de la riqueza hacia ese grupo, que es pequeño, pero que probablemente en la cuarentena está tranquilo porque sigue cobrando su sueldo y sus gastos están menores y el teletrabajo está todavía en desarrollo, ¿no? Debe ser muy rara la empresa que está logrando vender lo mismo que vendía antes de todo esto con esquemas de teletrabajo. Además, es una Sobre eso, población que no está bancarizada. te cuento que eso ha avanzado ¿Qué muchísimo, ¿no? Muchísimo en los últimos años, la bancarización, bastante. porcentaje de la población está bancarizada? Yo estimo que ahorita en Bolivia el 70%. No, ni idea. Lo vamos a Pues buscar. si fuera, busquemos, pero te aseguro que no. Pues si fuera así, entonces no hay necesidad de la emisión de multas. Vos agarrás, les descontás a la gente cuando hace una infracción, les descontás de su cuenta bancaria. Ya, no, es que eso Si no es hubiera, otro. ¿Sabes? si hubiera, puedes hacer directamente congelar cuentas a la gente. Te aseguro que hay, una cosa es el uso del banco y otra cosa es que la gente tenga cuenta bancaria. Cuando digo bancarización es que la gente tenga cuentas bancarias y para eso necesitas carnet de identidad. Si hay más carnet de identidad. Yo soy capaz de ponerme a buscar ahorita. Bancarización en Bolivia. Búscalo mientras yo te digo lo que sí creo. O sea, en realidad con todo el tema de. Y yo te hablo 70% de la población económicamente activa, ¿no? No te voy a decir del Sí. 70% considerando a los niños y todo eso. Eh, y es mi impresión, tal vez estoy lejísimos del dato. Eh, pero sí con todo lo que se hizo de que las compras tienen que ser, las compras grandes sí o sí tienen que hacerse por banco, las cobranzas de algunos beneficios también. Eh, creo que se logró avanzar mucho en eso, pero por ejemplo el tema que vos decías de las multas y todo eso, pasa por no tanto porque la gente no tenga la cuenta, sino porque el Estado no se modernizó en muchos aspectos. Se sigue Eso es manejando cierto. mucho papel, mucha burocracia, mucha. Todo con papel. Como si el Sí. papel fuera al final el gran respaldo. Y después te enterás de la cantidad digamos, de estafas y digamos, no sé, cuando falsifican papeles. Te voy a mostrar el nivel de seguridad que te da un papel. Mira, ¿ves esta factura? Sí. Chao. Chao, factura. No sirve de absolutamente nada. De paso, cuando vas al supermercado, te echan ese no sé qué, y usas alcohol en las manos y todo eso, todas esas cosas No, te arruinan la factura. mira, no Así sirve. que, sí, Y esto es alcohol. O sea, es alcohol ni siquiera en spray, es en gel, del en ¿no? gel que lo tocaste. O sea, tenés que Sí. secarte las manos para tocar cualquier papel porque lo destruye. En cambio, si fuera digital, eh, se guarda. Es una cosa que sabemos que tenemos que ir hacia una cultura no paper, Sí, eso seguro.
Sí, sí, Y, sí. lo que vos acabas de decir, que el Estado que se viene, la economía que se viene, va a requerir de un Estado mucho más eficiente. Y ahí, todas las opciones que suenan como de izquierda, al menos como nos las presentan usualmente, que es como un Estado que cubre todo, que está en todos lados, o sea, que tiene mucho empleo, eso ya no sirve. No, claro. Esa vaina ya no va. El gran problema que nos genera todo esto es que nos hemos dado cuenta de que probablemente no necesitamos todos los puestos de trabajo que existen hoy en día. Eh, y ahí se genera un problema porque hay gente que tiene un trabajo que probablemente se están dando cuenta de que no es necesario. Eh, y perdón que lo diga así, pero el marketing Ujú. es una ciencia que probablemente va a tener un bajón importante al menos, porque eh, no se necesita tanto de marketing para, para lograr vender en esta situación. Para mí, eh, la publicidad, por ejemplo, va a estar complicado también. Empiezan a aparecer todas las cosas que son adicionales, que te hacen a un mundo donde el desarrollo era alto. Y hoy por hoy eso se va a empezar a cortar y se va a empezar a ser más eficiente. Eh, y eso sí a mí me preocupa, ¿no? Porque se achica todo, termina, termina habiendo una cantidad de población que probablemente no encuentre un nicho donde trabajar. Eh, ¿Será que vamos, o sea, por ejemplo, yo te pregunto, ¿será que vamos hacia un espacio en que la cantidad de horas que trabajan en promedio las personas se reduce dramáticamente por el tema de la cantidad de gente que hay y la demanda, cómo puede bajar, ¿no? Sí. Eh, entonces digo, ya, como el mundo ya iba a eso, hablemos de jornadas de 4 horas y no de 8. Y hablemos de 2 turnos, por ejemplo. Puede ser una alternativa. Pero sí, sí, sí para mí hay un golpe fuerte ahí. Muchos puestos de trabajo que no van a ser ya más requeridos. Ahí no te escuché, se me perdió. Muchos puestos de trabajo que te digo que ya no van a ser requeridos. Mira, tengo una de mis hermanas que estudió, es una maestría en Holanda. Y ella, en el bufete donde estaba haciendo sus prácticas, había una persona que se quedaba a trabajar después de las 5. Y un día hablando con alguien, ella agarra y dice, realmente qué trabajador esta persona que se queda, digamos, de la hora de salida, se queda 2, 3 horas más. Sí, sí, sí. Es que eso, por Y, ejemplo, con el escenario actual del teletrabajo, donde vos vas ujú, a trabajar desde tu casa, se corta eso porque eso es visual. A ver, mira, David trabaja duro, se queda hasta tarde. Pero no lo disocias del producto, o sea, de lo que David te tiene que entregar como producto terminado de su sí. trabajo, eh, lo disocias del tiempo que utilizó y te queda Importa las el dos. resultado, el tiempo, no el tiempo, cuánto tiempo le dedicó, sino qué produjo. ¿Eso? Ahora con el teletrabajo es todo producción. Y si vos realmente producís, probablemente podés hacerlo todo lo que venías haciendo en 3 4 horas. Y si lo Ya, entregás, bárbaro, ya está. a su casa, Bueno, pero a su casa. te cuento que le contestaron compañeros de trabajo a mi hermana. Dijeron, mira, aquí, pensando en la cultura de Holanda, ¿no? Holandesa o neerlandesa. Las personas que, si alguien se queda más allá del horario del trabajo, significa que no es eficiente usando las horas de trabajo. Claro. Al revés de lo que uno pensaría que es alguien que trabaja mucho, que se esfuerza un montón. El que se esfuerza de verdad, en el tiempo que tiene de horas de trabajo, ahí completa. Ese es el esquema. Sí, acá no tenemos esa cultura. Acá normalmente
En las empresas privadas, cuando vos, si el horario es hasta las 6:30, si te estás yendo a las 6:30, te dicen que sos un trabajador público, ¿no? Que por qué te estás yendo a 6:30, esto no es empresa del Estado. Eh, y no, o sea, hay que entender el equilibrio también, ¿no? Entre lo que es cultural y lo que no, ¿no? Y Tengo saber una, de que en todo lado sucede, ¿no? tengo una pregunta. Porque, fíjate, pasando limpio lo que hemos hablado. Uno es que el Estado va a tener que ser más chico, más eficiente, que vamos a tener que aprender a usar más tecnologías, que el tiempo va a ser mucho más va a importar el resultado y por tanto el mejor uso del tiempo para el mundo del trabajo. Y esto de, en alguna forma, pensar en volver hacia, no el pasado, pero sí algunas prácticas, buenas prácticas del pasado, como tener comida en casa cerca, que vos produzcas. Tal vez no tener tu casa en la ciudad, aparte de lo que tengas en la ciudad, tener un lugar donde vos puedas tener tu chaquito, tus gallinitas, o ver que alguien a un vecino que vos le das, que te críe las gallinitas, no sé, alguna forma Claro. de tener comida cerca. No es necesariamente comida comprada, hechiza. Sí, 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 es que ese es el último extremo, pero, o sea, vos imagínate que ese extremo que es que yo realmente me salgo de la cadena productiva y yo tengo mi propia cadena productiva en mi casa, es decir, tengo mis animalitos, tengo mis plantaciones y con eso como. Ese es el extremo acá. Y el extremo acá es, acá, la cámara, Mm. acá. El extremo acá es que compro todo hecho, ¿no? Compro, o sea, ni siquiera cocino. Si ahora estábamos acá, como sociedad, que Mm. prácticamente comprábamos todo hecho y cocinábamos muy poco, nos vamos a mover a un punto acá, donde Más al medio. cocinamos mucho más, probablemente seguimos comprando muchas cosas, pero yo te aseguro de que hay muchas familias que han probado hacer el pan en su casa. Yo he hecho Este, pan, hoy comí pan hecho por mí, unas claro, galletitas, como galletas. es que ya eso nos obliga a esto, entonces probablemente la economía en ese sentido, el rubro gastronómico, por ejemplo, se va a golpear muchísimo, porque no va a tener que buscarse la forma de vender lo mismo o probablemente de reducir su tamaño, menos empleados, menos cosas. Entonces, el Mm. panorama es, es incierto, pero hay algunos indicios de cambios importantes que no van a volver pronto. Salir a un restaurante yo creo que va a ser una situación muy, muy sui generis en los próximos años. Tal vez deberíamos invitar a alguien que tenga restaurantes o gente que tiene negocios Bueno, de también, comida sí, para ver sí, cómo podemos están haciendo ahora. invitar a algún amigo gastronómico. Dale, David, Eso. bonito Bueno, charlar. listo, igualmente. Nos hace bien, che. Un abrazo grande. Chao, Saludos chao. por tu casa. Chao, chao.